Pero justamente también hoy lo que voy a compartir tiene que ver con las bondades de nuestro Padre Dios. Muchas veces nos acordamos de los padres humanos, pero no nos acordamos verdaderamente del Padre divino que tenemos. Él es Padre de todos. Y es importante tener claro y saber las bondades de Dios, conocer a nuestro Padre. Muchas veces en la familia está que no conocemos bien al Padre humano. Nos falta conocerlos, en este caso, en muchas de las cosas que por ahí son íntimas. En la forma de ser, muchos sí ya saben cómo son. Pero ¿cuánto más entonces con el Padre, con nuestro Dios Padre? ¿Lo conocemos realmente? Seguramente todavía no podemos conocerlo en todo lo que Él es. Nunca vamos a terminar de conocerlo. La inmensidad de todo lo que Él es y lo que Él tiene no entra en nuestra mente. Dios es todopoderoso, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, es inmutable. Así tiene muchos atributos más. Entonces, no lo podemos conocer en la inmensidad que puede entrar en nuestra mente, en nuestros conocimientos, en nuestro entendimiento. Eso es lo que nos pasa. Y a veces creemos que es como nosotros, y la verdad que no, nos equivocamos. Nosotros siempre estamos equivocándonos, pero Dios no se equivoca. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra misma forma de naturaleza, creemos que Él tiene las mismas falencias que nosotros. Dios no tiene ninguna falta. Dios es perfecto. La máxima perfección se encuentra en Dios. Sí, así como la escuchaste, la máxima perfección se encuentra en Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber bien de Dios? Pero es importante tratar de conocerle, buscar en la palabra. En la palabra nos enseña justamente a ver de Dios, a entender de Dios, a conocerlo más a Él, en todo lo que es esplendorosamente. Tenemos que ver que es importante que le reconozcamos en su paternidad. Él quiere que le reconozcamos. Dios quiere que cada uno de sus hijos le reconozca. Por eso nos ama hijos. Por eso nos hace hijos suyos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Él nos hace sus hijos. Nos ha dado el derecho, nos ha dado la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios a través de aceptar a Jesucristo como Salvador. Entonces, ¿cómo no vamos a conocer al Padre? ¿Cómo no vamos a conocer su paternidad? Es más, ¿cómo enseñó Jesús a orar? Muy bien. Ahora, no sé si se dieron cuenta que Jesús no dijo Padre mío cuando enseñó a orar. Jesús dijo Padre nuestro. Entonces, también extendió la paternidad a todos. ¿Está claro? Padre nuestro. No es solamente Padre de Jesucristo, por supuesto que sí lo es, y Jesucristo también está puesto en lo mayor como nuestro Salvador. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero nosotros todavía muchas veces no entendemos la responsabilidad que tenemos como hijos en estar con nuestro Padre Celestial. Él es más importante que todo en nuestra vida, en todo lo que vivamos. Tenemos que aprender a verlo. Dios está constantemente atento sobre todos. Dice que sus ojos están sobre toda la tierra, sobre buenos y malos. Esto es palabra de Dios también. ¿Eh? El profeta justamente lo da así, a entender que claramente tenemos que ver que Dios está atento a nuestras necesidades, a cómo vivimos, a cómo estamos, cómo cada día
tratamos en nuestra vida y cómo también nos comunicamos con Él. Un hijo, aun cuando es chico y después cuando es grande, se comunica con su padre. ¿No es así? Bueno, ¿cuánto más entonces todos debemos comunicarnos con Dios? Todos los días. Él como padre espera a sus hijos. Él como padre quiere que nosotros hablemos con Él. Nuestra oración es nuestra forma de comunicarnos con Dios. ¿Cuánto como cristianos sabemos de la paternidad de Dios? Vuelvo a repetirlo. Porque es importante conocer sus bondades. Es importante conocerlo a Él. Es tremendamente una necesidad para nosotros saber cómo es Dios como Padre. Si no, no conocemos a Dios. Y en la medida que por lo menos podamos conocer algo, tenemos que tratar de hacerlo. Porque entonces no sabemos, ¿y a quién le vamos a decir cómo es Dios? Si alguien nos pregunta, ¿cómo es Dios? Che, vos que vas a la iglesia, decime algo. ¿Vos qué le vas a decir de Dios? Entonces tenemos que aprender, tenemos que buscar saber de Dios. Después por ahí tenemos algunos inconvenientes porque no sabemos que Dios está atento siempre. Uy, Dios hoy me falló. No, en realidad nosotros le fallamos a Dios. Dios nunca nos falla. Cuando nosotros le fallamos, ahí empezamos a pensar que Dios nos falla. Pero no, es nosotros los que fallamos. Y entonces caemos en esto, que es un poco de nuestra ignorancia, de no conocer la realidad de Dios. Dios es bueno. Dios constantemente está tratando de aconsejarnos, de tratar con nuestra vida, de ayudarnos a vivir diferente, a vivir de otra forma. Yo quiero en estos 2 domingos, este domingo de hoy y el domingo que viene, enseñarles un poco sobre la paternidad de Dios. No puedo hacerlo todo porque si no tendríamos que predicar todos los domingos de lo mismo, aunque variando los pasajes, y tendríamos que estar teniendo un mensaje muy extendido de todo lo que es la paternidad de Dios. Es muy extenso. Pero por lo menos 2 domingos les voy a dar lo que es la paternidad de Dios. Vamos a orar ahora para que tengas un tiempo y te comuniques con Dios Padre y hables con Él. Trates con Él un poquito. Dios, te damos la gloria y la honra porque tú eres fiel. Tú eres justo. Tú eres santo. Santísimo. Toda tu santidad lo llena todo, Señor. Y nosotros hemos llegado a ti por tu gran amor que has entregado a tu Hijo Jesucristo, para que por nuestro arrepentimiento también podamos entregarnos completamente. Y tú nos haces hijos. Por tu gran misericordia y tu compasión nos atraes con tus lazos de amor para que lleguemos a arrepentirnos, a entregarnos, a ponernos totalmente delante de tu presencia. Señor, por favor, ahora obra en nuestra vida. Trata con tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento a todo lo que vamos a compartir. Que podamos estar atentos a lo que vamos a leer, a lo que vamos a tratar de ver en todo lo que tú eres, de excelso, de maravilloso, de glorioso. Señor, realmente nuestras palabras no pueden dar en todo lo justo que es para ti. Tú eres sobremanera justo. Y te damos gracias, porque en tu justicia nos has atraído, nos has hecho parte de tu pueblo, parte de tu iglesia. Oh, gracias, bendito Dios, te exaltamos, te glorificamos y te pedimos que ahora a través de tu Espíritu Santo trates y que nos hagas entender tu palabra, que abras nuestros entendimientos, que podamos estar atentos a lo que vamos a leer y a lo que vamos a tratar de ir aprendiendo. Gracias, Señor.
Te honramos a ti, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Te invito a buscar en Proverbios, capítulo 4. Versículo 1 y 2. Realmente, el libro de Proverbios son los consejos del padre al hijo. Por ahí no lo han leído completo a todo el libro de Proverbios. Yo te aconsejo que lo leas. La Biblia está para leerla, no está para guardarla. Miren, mi abuela, ella, por ejemplo, ponía la Biblia abajo de la almohada. Todas las noches ella llevaba la Biblia y ponía la Biblia abajo de la almohada. Pero la Biblia no es para que esté abajo de la almohada. La Biblia es para tenerla todos los días, levantándose a la mañana y leerla, aprenderla, buscar en ella lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere enseñar. Si no es en la mañana, porque por ahí salís corriendo, tratá de hacerte algún momento en todo el día para leer la Biblia, para aprender y para buscar de Dios. Si no, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a conocerlo? Y justamente en este libro de Proverbios, que es tan hermoso, que te invito, como dije recién, a que lo leas completamente, dice en el capítulo 4, versículo 1 y 2, hijitos, escuchen las enseñanzas de su padre, presten atención y adquirirán entendimiento. Yo les doy buenas enseñanzas, no rechaces mis instrucciones. Yo se lo estoy leyendo, Biblia Reina Valera Internacional. Esta es una nueva forma en que lo ha traducido la Reina Valera. ¿Ves que le leí la NBI otra Biblia para todos? Bueno, ahora te estoy leyendo Reina Valera Internacional. Esta es también una nueva versión que nos aclara un poco más las palabras. Hijitos, escuchen las enseñanzas de su padre, presten atención y adquirirán, ¿qué? Entendimiento. Un padre que siempre está tratándonos de aconsejar. No es que nos trata, nos aconseja, pero muchas veces nuestros oídos no están atentos a él. Están atentos a otras cosas y no le prestamos la verdadera atención a nuestro Padre Celestial en la forma en que la tenemos que hacer como hijos. Es importantísimo que lo hagamos. Nosotros festejamos un día del Padre, pero la verdad todos los días son para Dios. Por su gracia estamos vivos. Por su gracia tenemos vida. Él nos da la vida. Esa es la verdad. Uno dice, bueno, papá estuvo allí con mamá y entonces su relación después quedó que tuvieron un hijo y tuvieron el hijo. No. Si Dios nos da el hijo, ningún padre, ninguna madre pueden tener hijos. Ninguna mujer, ningún hombre pueden tener hijos. Si lo da, lo van a tener. Vuelvo a repetir lo que muchas veces dije. Muchos padres y madres quieren ser padres. Muchas mujeres y hombres quieren ser padres o madres, pero muchas veces no pueden. Buscan de diferentes maneras. Aún hoy con la ciencia hacen aberraciones en algunos casos para tener hijos. Porque las mujeres son alquiladas para que el hombre tenga un hijo. Sí, si le pagan un dinero a la mujer, van, le dan el semen, le ponen el semen, y tienen el hijo. Pero esto no es la forma en que Dios lo quiere. No es lo mismo, por eso no es la forma que Dios quiere. Exactamente. Pero por eso, si se hacen todas estas aberraciones, por eso dije la palabra aberraciones,
No es una buena palabra. Es una palabra diciendo que es malo. Eso quiere decir aberraciones. Entonces, con más razón, ¿cómo no entendemos todo esto? ¿Cómo no es que no se nos pone un poquito clara la mente? Tenemos que aclarar. También. Esa es la gran diferencia. No, no, es que Dios no lo hacen las personas. Porque lo hace la mujer o lo hace el padre. El padre también mata hijos, no solamente las mujeres. Algunos los matan a golpes. Entonces también está la otra situación. Está estas dos partes, ¿no? La de la humanidad. Yo hablé el miércoles pasado y estábamos compartiendo sobre la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Cuántos chicos están muriendo? Montones de chicos murieron en esa guerra. No solamente ucranianos, sino también rusos. Me llegó a mí un video de todo lo que está pasando, no de todo, pero de algo de lo que está pasando y de la cantidad de muertos que hay de parte de Rusia y también de parte de Ucrania. Y de la gran cantidad de mujeres que quedan sin maridos, como también la gran cantidad de hijos que quedan sin padres. ¿Lo sabes? Es importante conocer un poco la actualidad de nuestro alrededor. También aquí mismo, a todos. Bueno, muchas veces no nos gusta ver los informativos, pero la verdad hay que conocerla. No podemos vivir en la mentira. Bueno. Uh-huh. Y esto ha sucedido en muchos antes. Ahora tenemos la información justamente a través de la televisión, a través de Facebook, a través de muchas otras redes, cómo conocemos la verdad. Pero antes no se conocía y también sucedía. El otro día hablé con alguien y justamente me contó de cómo vio a su hermanita morir ahogada en un balde. Es terrible esto. Es terrible. Pero es la verdad. Sucedió hace muchísimos años atrás. Y esto y muchas otras cosas que no se decían porque no había la información que hay hoy y que se puede ver por televisión. Antes también había aberraciones tremendas que nunca se dieron a conocer, pero también existieron. Como muchas otras atrocidades que no voy a decir porque me las voy a guardar. Sería ahora abrir paraguas sobre muchas cosas que no entendimos y no conocimos. Entonces, ¿cuánto más ver la bondad de Dios? Conocer del Dios Todopoderoso que tenemos, como aquí lo estamos compartiendo en su palabra. Leamos así el versículo 10 del mismo capítulo. Dios nos dice, hijo mío, oye y acepta mis razones, y los años de tu vida se alargarán. Yo te muestro el camino de la sabiduría y te llevo por senderos de rectitud. Tus pasos no encontrarán obstáculos y cuando corras no tropezarás. Retén mis consejos, no los abandones, resguárdalos porque te darán vida. No vayas por la senda de los impíos, ni sigas el camino de los malvados. Deja esa senda, no vayas por ella, apártate de ella y sigue adelante. Ellos no duermen si no han hecho mal, pierden el sueño si no hacen caer alguno. Se alimentan con la maldad, apagan su sed cometiendo robos. Por la senda de los justos, pero la senda de los justos es como la aurora. Su luz va en aumento hasta la plenitud del día. El camino de los impíos es como la oscuridad. Ni siquiera saben contra qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a mis palabras
inclina tu oído para escuchar mis razones. Así Dios nos habla. Puedes leer todo Proverbios. Yo, en mi caso, cuando recién conocí a Cristo, lo he contado y lo vuelvo a contar, mi libro era el libro de Proverbios. Eclesiastés, Salmos, esos eran mis libros, constantemente los leía, porque hay mucha sabiduría en toda la Biblia y la tenemos que aprender a ver. Alguien me dijo hace poco, no, yo no voy a leer, no me gusta leer. Y así vivimos, no nos gusta leer, y menos la Biblia. Mire, muchas veces le pregunto a los cristianos, ¿conoce la Biblia? ¿Ha leído todo? No, todavía no, pastor. ¿Cuántos años hace que estás en la iglesia? Y 10 años más o menos. ¿10 años no pudiste leer la Biblia? ¿Completa no pudiste leer la Biblia 10 años? ¿8? ¿5? En un año tranquilamente podés leer la Biblia toda completa. En un año podés leer la Biblia toda completa. Aún estudiándola, en un año. Con más razón. Si pasan los años y no leemos la Biblia, no conocemos a nuestro Padre. Tenemos que conocerlo. En el capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, hijos míos, atiende mi sabiduría, inclina tu oído a mi inteligencia, así pondrás en práctica mis consejos y tus labios resguardarán el conocimiento. Eso es lo que pasa. Nuestra mente se llena de conocimiento al leer la palabra, al conocer a Dios, a escuchar sus consejos, a ponerlos en práctica. Porque es bueno también que los hijos aprendamos a poner en práctica las razones de nuestro Padre, sus enseñanzas, sus instrucciones. Es importantísimo. Te invito a ver allí en Proverbios 3:12. Proverbios 3:12. El Señor corrige al que ama, como lo hace el Padre con su Hijo amado. El Señor corrige al que ama, como lo hace el Padre con su Hijo amado. Muchas veces los padres de hoy en día no tratan con el mismo amor como nos trata Dios Padre. Y nosotros figuramos al papá humano con Dios Padre. Nos estamos equivocando. Nunca la humanidad o nunca el ser humano va a poder igualarse a Dios. En las aberraciones que los mismos humanos hacemos, lo comparamos con Dios. Muchas veces nos ha pasado que hay personas que no pueden aceptar la verdad de Dios porque tienen la figura de su padre humano, del mal padre que han tenido, de la falta de paternidad que han tenido en su papá. Entonces no aceptan la verdadera paternidad de Dios. En su vida, enojados con todo lo que ha pasado de su vida, de todo lo que mal vivieron, creen que Dios Padre es igual. Y lo figuran de esa manera, pero Dios no es así. El Padre castigador. Muchas veces se ha enseñado de esto. En la realidad, nosotros mismos nos castigamos cuando hacemos mal las cosas. Nosotros mismos nos echamos mal encima cuando hacemos nuestras formas de pecado. No es Dios el que nos tira todo el mal. Nosotros nos acarreamos el mal con nuestro pecado. Esa es la verdad. Entonces tenemos que aprender a todo esto para vivirlo en la realidad que es. En los mismos versículos 19 al 20, allí en Proverbios, del capítulo 3, que puedes leer. Yo ayer preparaba y estaba haciéndole mostrar a Ludmila para que me preparara los pasajes. Me dice, papá, van a ser muchos versículos. Bueno, por eso después le dije, vamos a hacer 2 partes, 1 y 2. Vamos a predicar 2 domingos sobre lo mismo. Porque es importante conocer la palabra de Dios. Yo no me canso de leerla. Todas las mañanas les mando una reflexión.
Esa reflexión que ustedes reciben, las hago yo todos los días. Pero aparte tengo hechas más guardadas por si algún día me pasa algo y no puedo tener. ¿Te das cuenta? Entonces siempre hay de repuesto para que no te falte. De lunes a viernes te mando la palabra, pasajes bíblicos, enseñanzas, porque para mí fue la vida vivir así, es la vida vivir así. Tiene que ser para todos, no es para mí solo. Esto es lo que Dios espera de todos sus hijos, que podamos leer su palabra y que aprendamos a vivirla en el sentido que Él tiene para cada uno de nosotros. Como te dije, Proverbios 3, 19 y 20. Tengo muchas Biblias que están regastadas. Esta es otra que estoy usando ahora porque yo las gasto. La Biblia que no está gastada es porque nunca ha sido leída. Esa es la verdad. Ahora, bueno, con lo que está, tenemos la Biblia de celular. Yo no la puedo leer la Biblia del celular, sinceramente, porque la letra es muy chiquita. Si no puedo leer esta, a veces como voy a leer la otra. Dice, con sabiduría el Señor funde la tierra, con inteligencia el Señor afirmó los cielos. Con su sapiencia se abrieron los abismos y destilaron las nubes su rocío. Así, Dios hizo todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que está creado. Así también nos creó a nosotros. Cada bebé que nace es creado por Dios. En la mayoría hay muchas aberraciones que los humanos hacen y por eso después nacen muchas veces niños defectuosos, niños con problemas, niños con muchas situaciones que uno después se las pone a Dios. Pero tenemos que aprender la realidad de nuestra parte, que es nuestro pecado y que es nuestra falla. Lo que mal hacemos. Te invito a buscar allí Proverbios 10.1. Proverbios 10.1. Yo te quisiera leer ahora todo Proverbios, pero tiene mucho para hacerlo. Allí dice los Proverbios de Salomón. En realidad Salomón recibió sabiduría, pero ¿sabes de quién la recibió? De Dios. El mismo Salomón le pidió sabiduría a Dios para poder dirigir al pueblo, para ser rey. Por eso la recibió. El hijo sabio alegra a su padre. El hijo necio entristece a su madre. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Entristecemos a Dios cuando no vivimos en la manera en que Él quiere. Entristecemos al Padre, a la paternidad que Él tiene sobre todos. Él está muy entristecido porque ve toda esta situación en la humanidad. Todo lo que pasa, todas las aberraciones, Dios no quiere que sucedan, pero le dio libre albedrío al ser humano o la libre decisión y así sucede. Nos cuesta de alguna manera entender los consejos de Él y así también aprender a ser obedientes. El hijo sabio alegra a su padre. Alegremos a Dios con nuestra vida. Que Él se alegre todos los días. No que Él se aflija. No que Él se entristezca. Todo lo contrario. Que Dios se alegre al vernos cada mañana cuando nos levantamos, en lo que hacemos a diario. Así tiene que ser nuestra vida constantemente. Proverbios 13:1. El hijo sabio sigue el consejo de su padre. El burlón no hace caso a las reprensiones. Eso es lo que pasa. La mayoría de las veces la humanidad se burla de Dios. Sí, se burla de Dios. A muchos le dicen el barba a Dios. Dios no tiene barba.
Dios no tiene canas, porque Dios no es como yo o como vos. Él no envejece. Él es siempre eterno. Yo voy envejeciendo. Todos humanamente envejecemos, pero Dios no es así como nosotros somos. Entonces no conocemos la verdad de Dios. Él es siempre eterno. ¿Te das cuenta? Él no tiene los años como nosotros los vamos teniendo. ¿Mm? La sobrenaturalidad de Dios, no puede entrar en nuestra mente, pero tenemos que tratar de conocerlo un poco más cada día, saber algo de su amor, de todo lo que Él tiene para hacer en nosotros. El hijo sabio sigue el consejo de su padre. El burlón no hace caso a las reprensiones. Si ustedes pueden leer todo el capítulo 13, yo no se los voy a leer ahora. Vamos a ir terminando con esta parte. Busquen el Salmo 68. Salmo 68. Estoy seleccionando pasajes porque había preparado todo para hoy, pero no se los voy a dar todo. Está Lumila de testigo que estuvo preparándolo ayer a la tarde. Los pasajes que yo ya había preparado. Salmo 68, 5. Dios en su santuario o en su templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios le da hogar a los desamparados y rescata a los cautivos y les da prosperidad. Pero a los rebeldes los haces habitar en lugares desiertos. No seamos rebeldes con Dios. No caigamos en rebeldía. Hoy existe mucha rebeldía con Dios. Hay muchos que son rebeldes y así viven después en su vida. Pero Dios no quiere que suceda esto. No caigamos, vuelvo a decir, en rebeldía. Al contrario, renunciemos a la rebeldía que tuvimos. Cuando muchas veces desechamos a Dios, cuando cometemos lo que Dios no quiere, es nuestra rebeldía la que nos nace. Naturalmente, humanamente, tenemos esa rebeldía en nuestro interior y la sacamos a flor en muchas de nuestras situaciones. Pero Dios no quiere que vivamos de esta forma. Todo lo contrario. Si no, Dios no hubiera entregado a su Hijo para que muriera por todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda y tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Por eso entregó a su Hijo. No por algunos, sino por todos. Pero no todos le aceptan. No todos quieren conocerlo. No todos le obedecen. No todos se rinden a Él. No todos se entregan. Y Dios no va a andar haciéndole a la fuerza, porque ya te ha dado la libre decisión. Aprendamos a ver así. Muchos por ahí en la niñez hemos aprendido de chicos, yo por lo menos había aprendido de chico el Padre Nuestro. Sí, porque me lo habían enseñado también mi abuela, porque ella era de la Iglesia Católica. Y decía Padre Nuestro, pero no tenía conciencia bien de lo que repetía. Repetía como loro. No repitamos como loro. El loro no tiene conciencia. No tiene, perdón, sí, también no tiene conciencia, porque es un animalito, es un ave. Sí repite. Uno le enseña, yo he tenido loro de chico y le enseñaba. Y entonces decía palabras que yo le enseñaba, o que mi abuela le enseñaba, o que mi abuelo le enseñaba. Él decía al loro, yo quiero tomar vino, porque mi abuelo decía, yo quiero tomar vino. El loro repetía lo que mi abuelo decía. ¿Te das cuenta? Y decía otras cosas más también, que no las voy a decir, porque mi abuelo decía. O porque algunos de nosotros decíamos, o porque mi abuela también repetía.
para que el loro dijera. No seamos loros. Nosotros tenemos inteligencia. Dios nos ha creado con inteligencia. Entonces, aprendamos a vivir en este orden que Dios tiene. Dios dice que es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios le da un hogar a los desamparados. Él rescata a los cautivos. Nosotros fuimos desamparados. Nosotros fuimos cautivos del diablo. Él nos rescató. Él nos sacó a vida nueva. Entonces vivamos en la dulzura, en toda la maravillosa bendición que Dios pone para sus hijos. Seamos sabios en todo este sentido. Veamos también el versículo 19 y 20 del mismo Salmo 68. Bendito sea el Señor. Perdón, le dije 19 y 20, está bien. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación, que todos los días nos colma de beneficios. El Señor, nuestro Dios, es un Dios que salva. El Señor tiene poder para librarnos de la muerte. ¿Sabe? Muchas veces nosotros mismos nos llevamos al mal de la muerte. Nuestra boca, nuestros mismos deseos nos llevan al mal de la muerte. Dios nos ha hecho y nos ha creado para que un día vivamos y después todo el tiempo que Él tiene designado hasta el día que vamos a morir. Pero hay personas que se suicidan, ¿sabes? Hay personas que se meten en tantos líos que terminan muriendo sin que sea el deseo de Dios. Porque es el mismo deseo de la humanidad. No era deseo de Dios que en esta guerra de Rusia y Rumania mueran tantas personas. Pero el ser humano mata. Y así sucede. Pero también, no solamente Rusia y Rumania, sino también la delincuencia que hay hoy. Cada día en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires la gente sale con miedo. Sale a trabajar sin saber si va a volver a su casa. Aquí no tenemos tanto en Junín, por ahora. He sabido de algunas cosas que han empezado a suceder y que han cambiado la normalidad que había antes. Pero tenemos que ver que Dios no quiere todo este mal. Dios no creó la humanidad para que viva mal. Dios la creó para que viva bien. Como Padre, Él ama a toda su creación, pero su creación no se rinde a Él. Esto es lo malo. Si no, viviríamos de otra manera, completamente diferente. Te invito a que veas allí un poquito el Salmo 35, versículos 9 y 10, para ir terminando. Por hoy. El domingo que viene voy a continuar. Ya ha visto mi hija que cambié allí el final de una parte. Salmo 35, versículos 9 y 10. Entonces yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en su salvación. Todos mis huesos exclamarán, Señor, ¿quién puede compararse a ti? Tú libras de los fuertes a los débiles. Tú libras de sus opresores a los menesterosos. Miren, el salmista, en este caso David, pero pueden leer de otros salmistas. Todos los salmos no fueron de la tutoría de David. Hay salmos que fueron de otros salmistas. Como en el caso hay un salmo, una parte de salmos, del Salmo 90 en adelante, que son de Moisés. No sé si lo sabías. Es importante que leas la Biblia, entonces te va a decir también allí. Moisés también hizo sus salmos, sus cánticos a Dios, con María, su hermana. Y esos salmos quedaron ahí, en la compilación de salmos. Asaf también es otro salmista. Y así hay otros que eran parte de los que
Justamente David había escogido para que estuvieran en el templo, alabando y glorificando a Dios. Por eso hay salmos diferentes. Hay los salmos de los peregrinos. Cuando eran peregrinos, a todos los que hacían diferentes cantos, se los guardaba y quedaron algunos escritos y por eso se pudieron seleccionar en el libro de Salmos. Y están los salmos de los peregrinos, cuando iban caminando para el templo. Ahora, también es bueno, cuando ustedes vengan caminando, venir ya cantándole a Dios. Cantamos aquí, es bueno, sí. Exaltamos aquí a Dios, pero exaltémosle en nuestra casa. Hagamos tiempo también para glorificar a su nombre. Hoy tenemos muchas maneras de hacerlo. Antes no existían las maneras en que hay hoy. Veamos, leamos, aprendamos y conozcamos más de Dios. Así aprenderemos a amarlo mucho más. En la medida que nos conocemos, nos amamos. En la medida que sabemos y comprendemos de uno del otro, vamos conociéndonos y vamos teniendo amor el uno con el otro. Así es también como más podemos hacerlo con Dios. En la medida que los conozcamos, vamos a conocerlo más a nuestro Padre. La paternidad de Dios es real. Él quiere mostrarnos sus bondades. Él quiere enseñarnos cada día. Pero depende de nosotros hacernos un tiempo. Él no va a venir a obligarnos. Él no va a venir a traernos a la fuerza a la casa de Él. No, Él va a tratar. Va con su amor a ver, con sus lazos. La Biblia habla de los lazos de amor. No son los lazos que te pegan, los látigos, no. Lazos es diferente a látigos. Los lazos de amor se extienden en toda la inmensidad que Él tiene. Y Él está tratando de atraer a muchos, pero tratando de atraerlo no quiere decir que lo va a traer a la fuerza. Y eso depende de nosotros también. No esperemos que Dios lo haga a la fuerza. Busquemos nosotros de Él. Pongámosle también nuestro amor a Él. Aprendamos a amarlo. Si lo conocemos, lo vamos a amar mucho más. Te invito a que ores allí donde estás y que hoy te entregues, que hoy ya le digas a Dios, le confieses a Él todo lo que muchas veces por ahí te has equivocado. Siempre nos equivocamos. Humanamente nunca vamos a poder ser santos, santos, santos. El único que es santo, santo, santo es Dios. Él tiene su santidad completa. En su bondad, Él envió a su Hijo Jesucristo para que a través de su obra y de la obra del Espíritu Santo recibamos santidad. Y vamos siendo cada vez mejor. Así nos va cambiando y nos va renovando la vida. Démosle gracias. Dejemos que Él trate en nuestra vida, que nos cambie, que lo que quedó de todo lo que vivimos mal, no lo traigamos de vuelta a nuestra mente y a nuestra vida. Lo renunciemos, lo rechacemos, para no vivir así como vivimos en otro tiempo. Dios no quiere, Dios nos ama. Y como hemos escuchado estos consejos de la Biblia, de Proverbios, así hay muchos más que podemos aprender. Gracias, bendito Dios. Te exaltamos a ti en tu paternidad. Tú eres maravilloso. Tu gloria lo llena todo. Tú, Señor, en tu amor y en tu misericordia, has entregado a tu Hijo Jesucristo para que muriera y así pudiéramos recibir de tu salvación. Que hoy podamos otra vez rendirnos a ti. Que hoy podamos hacer compromisos contigo. Aún también, Señor, ponernos en nuestra mente a ponerte a ti, Señor, que nos ayudes a entenderte, a aprender a ver y conocerte cada día, a ver lo que tú nos enseñas, lo que tienes para nuestra vida, lo que puedes cambiarnos, lo que puedes hacernos nuevos. Tu palabra dice que tú haces nuevas todas las cosas. Que así también
tienes nueva vida para nosotros. Señor, por favor, obra en nuestro interior. Cámbianos más. Haznos según tu deseo, según tu ADN, que también aquellos que somos padres podamos por lo menos tratar de ser cada día mejor papá y así cambiar o ayudar a nuestros hijos. Aquellos que ya tienen hijos grandes también, porque nunca dejamos de ser padres. Nunca dejamos de ser madres. Algunas que son madres nunca van a dejar de ser madres. Porque siempre los hijos van a tratar de volver. Bueno, como hijos también, aprendamos a volver a Dios. A rendirnos a Él. A entregar nuestra vida. Si algo hemos hecho mal, hoy digámosle a Él: Señor, límpianos. Cámbianos, santifícanos. Tu santidad es maravillosa. Saca lo que no te sirve. Cambia nuestra mente, cambia nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestro vocabulario. Todo lo que no es digno, no te agrada, por favor, cámbianos. Hazlos nuevos completamente. Trátanos para que vivamos en tus verdaderos propósitos, en tus verdaderos deseos que tienes para nuestro bien. Gracias, Señor. Te adoramos, te honramos. Glorifícate aquí. Ora, Señor, ahora. Espíritu Santo, trata, limpia, muestra tus poderes, muestra tu gran bondad, tus grandes prodigios. Ahora, Señor, al que está y ha venido mal por su situación, en las cosas que le pasa, vos sabés mejor, vos los conocés a todos. Tu palabra dice que está tus ojos sobre buenos y malos. Con más razón, ahora, Señor, te pido que estés viendo nuestra vida para hacernos mejor, para llevarnos a vivir en tus deseos, en tu propósito y en tu voluntad. Y más en estos tiempos en que tanta gente no quiere conocerte, en que muchos se apartan de ti y viven mal. Con más razón, ayúdanos. Llévanos, Señor, como tus herramientas, aún como tus instrumentos, como dice tu palabra, para que podamos ser utilizados a que muchos conozcan de tu verdadera paternidad, de ese Dios amoroso que tiene su amor para siempre. Su misericordia se renueva todos los días, para todos, para toda la humanidad. Tu misericordia se renueva para aún atraer a otros que te puedan conocer. Gracias, Señor. Te exaltamos, te glorificamos. Damos alabanzas a tu nombre, Señor. No hay otro como tú. Tú eres maravilloso, Señor. Todas nuestras palabras quedan cortas ante la inmensidad de tu presencia, de tu paternidad. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre otra vez. Te alabo, te glorifico, Santísimo. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Vivamos en esto, cada día, cada mañana. Alabe a Dios. Abra su palabra. Busque en oración. Y Él le va a hablar. Dios le bendice.